Pero debe haber otras preguntas también, ¿no? No sé. Yo quería preguntar o comentar sobre lo que comentó Ana, que me pareció súper interesante. Eh, eh, sí, me aclaraste muchas cosas y me gusta mucho esa que estás hablando de ese, ese otro tipo de malla, ¿no? O sea, no el malla que es, bueno, otro tipo, ¿no? Entonces fui pensando también en las diferentes literaturas en lengua maya y, por ejemplo, la literatura de Patti Martínez Uchín, por ejemplo, ¿no? Que es de Tizimín, que tampoco es cercano a Mérida, es otro de estos lugares que está en la periferia, por decir, en el noreste de la península, y es una de las literaturas a la que más responden los estudiantes. O sea, si yo pongo varios escritores en lengua maya en el curso Caribe para provocarles, ¿no? Porque pienso que a fuerza no nada que ver con forzarles, eso simplemente para que lo lean desde otro óptico y para provocarles a pensar, ¿no? ¿Qué tal si lo leemos desde aquí, ¿no? Y es a la que más responden, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, como tú estás comentando, de cómo mientras más vas más alejando de Mérida, más complejo y más diverso se vuelve el asunto, ¿no? Porque me ha quedado muy claro también en lo que fui explorando con los escritores, que ellos mismos se llaman escritores comunitarios, que son de los diferentes municipios. Su relación con Mérida es muy distante, no en términos de kilómetros, sino porque no tienen una necesidad de vincularse con Mérida y sin embargo se vinculan mucho entre ellos, ¿no? Y también hablan de sus trayectorias y movimiento, en decir, le preguntas de dónde son, empieza en una larga historia que mayormente está atravesado por el impacto de la guerra de castas, porque antes venían de tal pueblo, pero se tuvieron que migrar por el impacto de la guerra de castas, ¿no? Entonces empiezan unas genealogías y movimientos entre los pueblos que también está muy interesante y crea parte de esa diversidad que creo que, si no mal entendí, Ana, es lo que está hablando, que me pareció muy interesante porque la perspectiva de Ana es ya no de la literatura, sino del estudio antropológico, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y también en esa línea, no sé si lo has escuchado ahí, Ana, pero uno de los escritores que viene de Junoc, que es un pueblo cercano a Mérida, en el oriente, y en el occidente de Mérida, este, cercano en kilómetros, pero distante en cuanto a identidad, se considera muy lejano en ese sentido de Mérida. Incluso hay un escritor que dice que escribió uno de sus textos en maya y cuando lo editaron quedó furioso porque le editaron su lengua maya. Y él dice, es que yo escribí mi texto en la maya de Junocma. Y yo dije, ¿qué es la maya de Junucma? No, aquí en Junucma, y yo sospecho que en muchos pueblos dicen lo mismo, por eso quería saber si Ana ha escuchado eso por ahí, ¿no? Dice, es que aquí en Junucma hablamos la maya de una forma diferente, ¿no? Pero me lo pusieron como la maya de Mérida, ¿no? Así lo estandarizaron, ¿no? Y quedó súper inconforme, pero aquí así quedó el libro, ¿no? Y pregunté a otra persona y dice, sí, la maya de Junucma, todos sabemos que es diferente, ¿no? Si eso no es, no lo sé, pero son parte de estas cuestiones identitarias que son muy interesantes y bueno, son temas que se pueden estudiar más. No sé si Ana sabe que por tus rumbos si pasa algo por el estilo, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Ya. Bueno, Gracias. yo Ajá. le quería preguntar a Ana también esto de, digamos, hay como este distanciamiento de Mérida y de estar como en otro tipo de circuitos o de circulaciones, pero no me pareció escuchar de que voltearan hacia el exterior, hacia esos otros espacios, esos vínculos, ya sea por la tierra o por el mar.
digamos, dices que estás lejos del mar, pero ¿qué tan lejos es lejos, no? Finalmente. Entonces, un poco por ahí, si hay como una, un reforzamiento del aislacionismo, del encapsulamiento, aunque estén vinculándose con otros espacios, pero son espacios interiores al mismo tiempo, ¿no? Un poco por ahí. Y si notas que ha habido alguna apertura, si es que fue así, si hay alguna apertura ahora que has estado tú trabajando ahí, que has podido tener como un seguimiento pues con un grupo de profesores, ya tienes un ratito por esos rumbos, ¿no? Eso sería, por el momento. Pedro, ¿tú tienes alguna pregunta para Elvira? No. Claudia, Johanna. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, sí, sí. Sí, para Ana y en relación lo que acaba de decir Laura, ¿no? Si hay alguna mirada hacia afuera o si es siempre tierra adentro, ¿no? O es esa, pues más bien una actitud continental, podemos decir, ¿no? No hacia el mar, la costa, como podría ser en Yucatán, pero creo que Campeche sería diferente, ¿no? Campeche, creo, está bastante volcado hacia la costa, ¿no? No sé si ahí se puede hacer una diferencia entre miradas desde Yucatán y de Campeche, hacia el espacio del Golfo y Caribe. Eso una duda. Y luego quería decir también algo sobre lo que expuso Laura. Para mí, el seminario de ella, no me acuerdo en qué año empezó, eso, Visiones del Caribe, ¿no? A mí me orientó o me abrió nuevas líneas de investigación, ¿no? De lo que yo estaba haciendo y quizá lo que va a ser mañana mi principal objeto de exposición, no lo dejé de lado, pero paralelamente empecé a ver esas visiones o representaciones de ciertos aspectos, por un lado del Caribe, ¿no? Por ejemplo, hice un trabajo sobre qué significaba el Caribe en concreto era el comercio con las islas, ¿no? No con un Caribe así amplio, sino sobre todo con las islas, para los mercantilistas ingleses de fines del 17 y principios del 18, ¿no? Eso fue un primer trabajo que hice en esa línea, ¿no? Y luego sobre la representación o representaciones de la revolución haitiana, ¿no? En el mundo incluso hispanoamericano, podemos decir, ¿no? Entonces yo, de hecho, lo que quiero remarcar ahí, que el seminario de Laura fue muy importante para mí porque me abrió toda una nueva línea de investigación. Gracias. Ok, bueno. Ana. Ok, voy a cerrar mi cámara durante este proceso para que no nos interrumpa el audio. Y es súper interesante lo que plantean todas. No sé si se me está escuchando bien porque luego esta cosa se congela. Pero bueno. Ok. Sobre aquí hay un punto que es bien interesante y para eso, porque a mí, pues los mapas siempre me han dicho mucho y quiero mostrarles un mapa que creo que nos ayuda a entender cómo esta región se construye y aunque es un mapa del siglo XX, de principios del siglo XX, creo que nos deja como muy particular el concepto. A ver si podemos. ¿Sí estamos viendo mi pantalla? Está cargando. Sí. Ya.
Ok, bueno, este fue parte de un trabajo, pero este mapa de 1935 del departamento de la península de Yucatán, de la flora de la península de Yucatán, lo voy a ampliar para que nos detengamos un momento y podamos como entender, ¿no? esta relación, ¿no? Como dice Maggie, precisamente el impacto de la guerra de castas va a modificar mucho la manera en que los pueblos los pueblos mayas se van a articular, ¿no? Y esta zona esta zona de Yucatán, toda esta zona de Yucatán, bueno, creo que mi cursor no se ve, pero creo que tenemos que entender muy claramente cómo se desarrolla el Enequén hacia Mérida y hacia las costas, hacia Progreso y hacia todo, y todo lo demás que va a aparecer en Maderas, Chicle, y todos estos escenarios que van a tener una proximidad hacia el sur y hacia el Caribe. Nótense la homologación, por así decirlo, que aparece en el dibujo y la diferencia con relación a las maderas, al chicle y a la selva, que se diferencia abiertamente de la participación del Enequén, sobre el cual se van a tejer una amplia rama de líneas ferroviarias y del ferrocarril, ¿no? El último ferrocarril que se va a construir en 1900 va a ser justamente la línea Mérida-Peto. Y va justamente a conectar con estos territorios. Va a ser el último elemento que se va a construir. De su lado izquierdo, creo, del lado derecho, donde está el otro mapa, el croquis, vamos a ver un croquis de la guerra de castas. Este croquis de la participación de los pueblos de la guerra de castas, que es justamente esta zona. Toda esta zona, aquí está Peto, no sé si pueden observarlo ahí junto donde dice Yucatán y Quintana Roo. En el mapa, ahí al ladito de Chicle, ahí al ladito está Peto, ¿no? O sea, en este proceso, ¿no? Nuestra relación es muy cercana, aunque Peto todavía está dentro del territorio yucateco, nuestra relación es tremendamente cercana hacia el territorio de Quintana Roo y hacia lo que van a conocerse como estos territorios de indios insumisos, ¿no? Y justamente en esta dimensión el impacto de la guerra de castas va a crear una sensación de aislamiento hacia otros territorios, pero no hacia otros territorios cualquiera, sino la distancia o la diferenciación se va a dar hacia Mérida, hacia la producción enequenera, hacia ese territorio que se observa como un territorio de indios sumisos y de gente blanca, que está, básicamente, hay toda una construcción de no voltear a ver a Mérida porque no hay nada que nos interese ahí en el proceso, y nuestra relación es mucho más cercana, mucho más participativa con hacia abajo, hacia la zona del Caribe y hacia la zona de Centroamérica, particularmente a través de esta relación que tenemos con la selva, ¿no? Entonces sí hay el impacto de la guerra de castas y el impacto de los territorios, particularmente de esta diferenciación con el boom enequenero de principios del siglo XX, va a hacer que esas zonas que ya se figuraban como territorios aislados y sobre los cuales se ha construido una retórica de largo aliento sobre el territorio vacío, se desplegaran como en todas sus extensiones, ¿no? Justamente Peto, junto con Ixmul, Tijosuco y toda esta zona, va a ser la zona epicentro de la guerra de castas, ¿no? Y donde vamos a encontrar justamente a estos grupos estos grupos rebeldes, ¿no? Y lo vemos también cómo impacta la manera en que enseñamos la zona. Cuando se habla o que le pides al maestro o a la maestra de educación básica que hable de la historia regional o hable de la microhistoria relacionada con su territorio, un primer tema de interés va a ser la guerra de castas. Y van justamente a participar de estos escenarios. Y junto con eso viene la participación de la lengua. Los grupos, mientras más se diferencian de Mérida, van a referir un tipo de maya muy particular, ¿no? Me ha tocado en clase, por ejemplo, que tomamos un poema, por ejemplo, Malexpec de Briseida Cuevas,
y que lo han retraducido al maya, ¿no? O sea, diciendo, yo no reconozco esas palabras y lo retraducen, o sea, en su maya, en el maya de la zona, ¿no? Entonces, que son realmente adecuaciones de palabras, no tanto gramaticales, sino de palabras, y aunque reconocen el vocablo, no lo identifican como propio, ¿no? En este proceso, afirmarse en esta identidad lingüística es muy, muy importante, ¿no? Decir que no se dice así, se dice de otra manera, porque es un marcador territorial de su cultura territorial, ¿no? Y desde dónde se están identificando que sí hay una intención de separarse, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos claramente ya en 1890, justamente Yucatán y Campeche y su relación con estos territorios, ¿no? Vemos la densa concentración que hay hacia la ciudad de Mérida, y lo disperso que aparece en los territorios hacia el otro lado. Y no es que estas comunidades no estén conectadas, son ampliamente conectadas, trabajan en ejercicios comunitarios, trabajan en amplias zonas pues sí, de relación y de vinculación, pero no participan y nunca participaron de este discurso de bonanza de meridano, ¿no? O sea, en esta noción, ¿no? Entonces, sí hay unas diferentes visiones del espacio que pueden observarse. Aquí pues ya podemos ver, obviamente, la traza contemporánea que atraviesa sobre la antigua traza, en donde Yucatán, Campeche y Quintana Roo sí tienen un escenario pues sí tienen elementos homologados, pero estos elementos homologados se diferencian o que se parecen entre sí, se diferencian muchísimo de lo que ocurre hacia Mérida y hacia esta cultura del Enequén, o esta cultura de lo que hoy podríamos considerar como urbano, pero que en esa zona que en ese momento tendríamos que diferenciarlo con mucho cuidado, ¿no? Entonces, sí hay una mirada hacia afuera, un poco lo que decía Johanna, sí hay lo que preguntaba también Laura, sí hay una mirada hacia afuera. La mirada hacia afuera es totalmente de espaldas a la ciudad de Mérida. La mirada hacia afuera, tenemos una conexión muy fuerte con Quintana Roo, la mayoría de la gente de esta zona, y hacia el punto PUT, o sea, que es este punto donde se hace la Y, va a tender a migrar, o va a tender a moverse, o va a tender a tender puentes, ahora sí, hacia la zona del Caribe, y hacia la zona sur, particularmente hacia la zona de Guatemala. La relación con los mayas quiché de Guatemala va a ser distinta y va a tener su propia historia, y los que se van a ir o los que van a cargar, por así decir, sus escenarios de representación hacia Quintana Roo, va a haber una fuerte propensión hacia Quintana Roo y hacia Belice, va a haber una fuerte propensión al mar, ¿no? Sí hay bueno, nos queda lejos, cabe aclarar que decir que en Yucatán el mar te queda lejos es porque el mar no te queda a 5 minutos, ¿no? O sea, esa es la lógica de la espacialidad. O sea, para nosotros el mar es mucho. Eso es mucho. O sea, en el proceso, ¿no? Entonces, un poquito para tener en cuenta estos procesos. Bueno, en 1901 vemos aquí la línea del ferrocarril, pero es justamente esta zona nos demuestra como esa particularidad, ¿no? Que también se puede observar en el discurso lingüístico y que sí tiene una mirada hacia el exterior. Tenemos estudiantes y tenemos gente, no solo en la universidad, sino los mismos docentes que tienen un problema sustancial con el sistema nacional, ¿no? Porque no entienden por qué, si viven en Yucatán y trabajan en Campeche y quieren su plaza en Quintana Roo, no lo pueden hacer. O sea, eso no... y no lo entienden. O sea, ¿por qué para la Ciudad de México, si estás en Yucatán, tú tendrías que... O sea, si vives en Yucatán, tendría que ser en Yucatán todo, ¿no? O si vives en Campeche, tendría que ser todo en Campeche. O si vives en Quintana Roo, todo tendría que ocurrir en Quintana Roo. Para ellos es muy natural
que vivas en un lugar, trabajes en otro y tengas tu familia en otro lugar. O sea, y a su vez tengas la posibilidad de moverte particularmente hacia el Caribe, ¿no? Que es donde está como estos escenarios de vocación, ¿no? Es un ejercicio muy natural de la identificación de los espacios, ¿no? O sea, es súper interesante porque pues les intentas explicar que pues el sistema federal no lo reconoce así y ellos no entienden por qué, porque no es así, ¿no? O sea, si pues, todo es el mismo territorio, ¿no? O así se percibe, independientemente de las construcciones de identidades particulares que han construido sobre lo yucateco, lo campechano o lo de Quintana Roo, que no sé si exista eso o está en vías de construcción, pero sí hay una fuerte construcción de las miradas, ¿no? Y las miradas se centran y se construyen y se enseñan de espaldas a Mérida. Eso sí es muy, muy claro, ¿no? Y que vienen acompañados de marcadores territoriales, marcadores lingüísticos, marcadores identitarios, y también tiene que ver mucho con cómo la universidad también participa de estos escenarios. Pues, en la universidad, pues bueno, hay materias como cultura e identidad, justamente, que procuran o participan y en la educación básica también vamos a encontrar materias justamente como de lo humano y lo comunitario, donde donde se va a insistir en esta formación, ¿no? Y se va a enseñar y se busca de alguna manera en generar estos elementos y reforzar estos elementos, ¿no? O sea, los tratados de Sucacat siguen siendo todavía la principal fuente de producción de la microhistoria de esta zona, ¿no? Ok. Esto ha sido como, bueno, creo que aquí hay un campo fértil para el trabajo, ¿verdad? No sé si querías tú decir algo más, porque te vi tomando notas, ¿no? No, sí, o sea, me ha dado mucho de qué pensar y es fascinante ver todo el cambio de miradas que están, pues muchos del seminario estamos haciendo, ¿no? De ya de construir los centros, ¿no? Creo que es un constante en lo que ha salido, o sea, lo que tú mismo dijiste de tu proceso también, ¿no? Entonces, parece que tenemos que recuperar siempre en esta reconstrucción del que estamos haciendo, ¿no? Ajá. Pues no sé, que algún comentario, sugerencia, crítica, ¿ya? Qué raro es siempre ya. Ay, ¿quieres un de este? ¿No? Bueno, pues entonces lo dejaremos aquí, ¿verdad? Bien, pues entonces lo vamos a dejar acá. Tenemos pendiente para mañana. Yo en la noche estaría, porque igual y si nos podemos reunir acá, pero quien pueda venir, pues que venga, está la posibilidad y eso, ¿no? Pero esto queda bien. Entonces, la única cosa sería si más o menos venimos, ¿no? ¿Está bien? Así que, bueno, pues hasta mañana. Gracias por estar aquí. Les agradezco de verdad atender a esta convocatoria. Creo que el proceso va a ser, como decía esta mañana, mucho más interesante. O sea, siempre pensé que era interesante averiguar eso, pero creo que va a abrir otras miradas, ¿no? Una reflexión sobre esas miradas. Y a lo mejor ese escepticismo en el que andábamos ya esta mañana, reencaminamos algo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchos cariños, muchos abrazos y muchos besos. Y que se alivien de esa gripa. Ay, gracias. Que puedan dormir bien. Sí.